Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama La vida de Jesús en la tierra. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos revelan la vida de Jesús en la tierra. Dios es el autor de las Escrituras. En el segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y por lo tanto tiene un propósito definido al comunicar su verdad de la manera en que lo hace. El hecho de que haya 4 relatos de la vida de Jesús no es casual. Hay un propósito específico en haber relatado la vida de Jesús en 4 libros y no en uno. Y es por esto mismo que los intentos por hacer un solo relato de los 4 terminan por generar más confusión que claridad. Los 4 libros son llamados evangelios, aunque sabemos que toda la Biblia relata el evangelio del reino de Dios, por lo cual llamar evangelios. Solo a esos 4 puede traer confusión. Sencillamente diremos que son 4 relatos de la vida de Jesús en la tierra. Los 4 escritores relatan la vida de Jesús desde perspectivas diferentes que, al ser unidas, nos dan un panorama completo de quién es Jesús, que vino a la tierra y cómo fue su andar y su relación con Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice que debemos desarrollar el mismo sentir, la misma disposición en la mente que hubo con Cristo Jesús. Para poder hacer esto, es necesario que conozcamos cómo vivió, y para hacerlo adecuadamente debemos entender el porqué de los 4 relatos de la vida de Jesús. ¿Por qué Dios inspiró a escribir la vida de Jesús en la tierra desde estos 4 distintos ángulos? La mayoría de los teólogos y estudiantes bíblicos llaman a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos. Sinopsis significa literalmente ver en conjunto. Estos libros son así llamados debido a las coincidencias que tienen con respecto a la vida de Jesús, mientras que Juan parece ser un relato totalmente diferente y aislado y presenta a Jesús de un modo único. Algunos eruditos bíblicos han formado la hipótesis que Mateo, Marcos y Lucas basaron su relato sobre la vida de Jesús de un relato anterior y que cada uno de ellos le añadió detalles de sus propias experiencias. Sin embargo, jamás se halló algún documento que pruebe esta hipótesis. Y quienes creemos que Dios es el autor de la Biblia, entendemos que si hay similitudes entre ellos, es porque Dios así lo reveló. Y si hay diferencias, es porque Dios así lo quiso y que, como hemos dicho, hay un propósito para que existan estas similitudes y diferencias. Para comenzar a clarificar el propósito de los 4 evangelios, estudiaremos algunos usos de la palabra hebrea
Tesmach, que significa brote, retorno, descendencia, de la idea de un nuevo retorno saliendo de un árbol o rama seca. Esta palabra se utiliza, sino veces relacionada con alguna profecía sobre el Mesías. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 5. He aquí viene días, dice Jehová, en que levantaré a David un retorno justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías capítulo 33, versículo 15 dice así: En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David un retorno de justicia que practicaría el derecho y la justicia en la tierra. Estos dos pasajes relacionan a este retorno con David y lo señalan como rey. Zacarías capítulo 3, versículo 8. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que son hombres de carácter simbólico, y he aquí yo traigo a mi silbo el retorno. En esta profecía, el retorno es descrito como un silbo, un sirviente. En Zacarías capítulo 6, versículo 12, dice: Y le hablarás diciendo que así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí el hombre cuyo nombre es el retorno brotará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Este versículo nos muestra que el renuevo sería un hombre. En el libro de Isaías capítulo 4 versículo 2, en aquel día el retorno de Jehová sería hermoso y glorioso, y el fruto de la tierra sería el orgullo y el resplandor de los sobrevivientes de Israel. Este pasaje se habla de retorno como produciendo directamente de Dios. Estas profecías nos muestran cuatro aspectos o cuatro características de retorno. El Mesías prometido, él iba a ser rey, sirviente, hombre y hijo de Dios. Dos de estas características, la de rey y la del siervo, describen la función del Mesías. Las otras dos, la de hombre y la del hijo de Dios, describen su persona, su naturaleza. Este mismo patrón lo veremos desde distintas selecciones de la Biblia, y es el patrón que vemos en los cuatro relatos de la vida de Jesús. En Mateo le muestra como rey. En Marcos lo muestra como sirviente. En Lucas lo muestra como hombre. Juan lo muestra como hijo de Dios. Teniendo esto en mente, podremos ver claramente que el relato de Mateo resalta su posición de autoridad como rey. Marco hace énfasis en el constante servicio que brindó durante su vida. Lucas destaca sus aspectos más humanos. Juan lo muestra en toda su gloria como hijo de Dios. Por eso podemos ver que Marcos y Lucas muestran más de cerca su humillación como sirviente y como hombre, mientras que Mateo y Juan muestran más de cerca su exaltación como rey y como hijo de Dios. Por esta causa es que vamos a ver los siguientes patrones en los cuatro relatos.
Primero en Mateo presenta a Jesús como rey. Se hará importante su relación con el linaje de David, su autoridad que tiene palabra para hablar, el poder y dominio que Dios le da sobre los espíritus demoníacos y todo lo que tiene que ver con su reinado. Y el segundo en Marcos presenta a Jesús como serviente. No importa tanto su autoridad, sino su servicio. Marcos relata una tras de otra las cosas que hacía Jesús, sus prácticas y sanidades. Muestra a Jesús como alguien en servicio constante. Parecía que todo el tiempo estaba sirviendo a todos. Y el tercero es Lucas. Presenta a Jesús como hombre y va a poner énfasis en sus partes más humanas, sus sentimientos, emociones, tentaciones, etc. Debido a que Lucas muestra su faceta humana, suele ser el relato preferido para hacer películas o narraciones sobre Jesús. Y Juan presenta a Jesús como Hijo de Dios, por eso Juan toma una perspectiva totalmente distinta sobre Jesús. Juan muestra a Jesús no tanto desde su vida misma, sino desde el plan de Dios. Comienza diciendo que en el principio era la palabra, mostrando que Jesús estuvo desde un principio en los planes de Dios. Jesús es retado por Juan como alguien que siempre existió, que vino desde el cielo, que está siempre en un plan superior. Y es que Juan habla de Jesús como desde el pensamiento y plan de Dios, y no desde la perspectiva humana. Si no entendemos esto, el relato de Juan puede volverse muy confuso. En los relatos de las genealogías vemos un claro ejemplo de estos 4 ángulos de la vida de Jesús. Mateo comienza diciendo que Jesús era hijo de David, descendiente de David, el gran rey de Dios, y traza la genealogía hasta Abraham, que fue primero a quien se lo prometió un territorio por heredad. Marcos nos da la genealogía de un sirviente. No es importante. Lucas traza la genealogía hasta Adán, el primer ser humano. Juan muestra a Jesús como viniendo directamente de Dios y habiendo habitado en el plan de Dios desde el principio. Juan además suele hablar de Jesús como el unigénito Hijo, un título para Jesús que solo lo usa Juan. En el capítulo 1, versículo 14 de Juan, el 18 y capítulo 3, versículo 16. Veamos otras diferencias notables. En el libro de Mateo habla del reino de los cielos más de 30 veces, mientras que esta expresión no es usada en ninguna otra parte entre los otros relatos. El reino de los cielos es una expresión que refiere al reinado de Jesús en la tierra. Al usar esta expresión tantas veces, Mateo refuerza la idea de Jesús como rey. Mateo es el único que relata la visita de los magi a Jesús, quienes lo reconocieron como el rey de los judíos. Mateo capítulo 2, versículo 2.
La expresión hijo de David es usada con más frecuencia por Mateo que por los demás escritores. Mateo es el más hebreo de los 4 relatos. De hecho, se cree que hubo un original de Mateo en arameo, y eso también concuerda con el hecho de que eran los israelitas que esperaban un Mesías, rey que viniera a conquistar la tierra. Marcos, el relato de Marcos es mucho más conciso y con cambios abruptos. Comienza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Aquí no es importante cómo nació ni qué sucedió con su vida personal. Lo que importa es mostrar su servicio. Por eso Mateo comienza hablando brevemente de la práctica de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Se menciona rápidamente que Jesús fue tentado luego de esto. En el capítulo 1, versículos 12 y el 13. Y ya en el versículo 14 del primer capítulo lo vemos. Entrar en acción, predicando el Evangelio. Marcos se centra más en los hechos de Jesús que en sus palabras. Además, Mateo hace mayor énfasis en los últimos días de la vida de Jesús. Aproximadamente una tercera parte de su relato cubre la última semana de la vida de Jesús. Lucas retrata a Jesús como ser humano, como el postrer Adán. Primero de Colosenses capítulo 15, versículo 45, nos da un relato con detalles más personales de Jesús. El primer capítulo nos habla de cómo fue concebido y nació Juan el Bautista. Nos habla del anuncio de Gabriel a María, de la visita de María a Elizabeth. Recién en el segundo capítulo nos comienza a hablar de Jesús. Nos da detalles como nació Jesús, de su presentación en el templo en el capítulo 2, versículo 40. Nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, haciendo más énfasis sobre su lado humano. El libro de Lucas, más que los otros, muestra a Jesús preocupándose por los pobres y humildes, por las mujeres y las viudas, por los niños y la familia. Nos muestra el amor y calor humano de Jesús para con todas las personas. Lucas también enfatiza más el perdón, la compasión y la oración de Jesús, más que los otros 3 relatos. De los 3 relatos es el que muestra mayor afinidad con los gentiles, las naciones no israelitas. Para Juan, Jesús es el unigénito de Dios, quien ya está parte de los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 24. Por eso Jesús se retratado como en un plano superior, como existió desde el principio en los planes y propósitos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, capítulo 14 y Juan capítulo 8, versículo 58. La unidad espiritual de Jesús con Dios es enfatizada una y otra vez por Juan. La palabra Padre se usa más en Juan que en los otros 3 relatos.
combinados. También se hace énfasis en el poder sobrenatural manifestando por Jesús en formas únicas. Este patrón de 4 ángulos puede verse también en las descripciones de las criaturas de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 6 y 7, y a los 4 seres vivientes descritos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, que son descritos como teniendo rostro de hombre, de león, el rey, del buey, el animal de servicio y del águila, que está por encima de todo, representando la gloria del Hijo de Dios. También lo encontramos en los 4 nombres dados a Jesús: Jesús Cristo, Jesucristo y Cristo Jesús, en donde Jesús resalta su parte humana, siendo su nombre humano. Cristo, que significa ungido, enfatiza su función de servicio. Jesucristo es la combinación más utilizada en relación al Padre, resaltando su faceta como Hijo de Dios, y Cristo Jesús enfatiza su estación en posición de autoridad como Rey. También los colores utilizados en el tabernáculo, púrpura, rojo, azul y blanco, se relacionan con estos 4 aspectos. Púrpura es el color relacionado con la realeza, el rojo con el servicio, el azul con lo humano y el blanco con su gloria como Hijo de Dios. Además de esto, en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice que él oraba para que los creyentes conocieran la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del ministerio o secreto espiritual. Este ministerio se centra en Cristo como cabeza de un cuerpo espiritual, formado por todos los hijos de Dios. Conocer los 4 facetas de Jesús nos ayuda a conocer más la forma en que actúa también hoy como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Como hijos de Dios, hoy formamos parte de un cuerpo en Cristo y compartimos sus atributos. Él es Rey, gobernando por sobre toda autoridad humana y espiritual. Es el viviente, y así como Cristo sirvió perfectamente, su deseo es que andemos en servicio a Dios y a las demás personas. Jamás usar el poder de Dios para fines egoístas. Él también es humano, y su ejemplo nos muestra que Dios obra en el mundo por medio de los seres humanos, y Él también es Hijo de Dios, y todos los miembros del cuerpo fuimos hechos hijos de Dios, y Dios quiere que seamos imitadores de Él. Efesios capítulo 5, versículo 1. Que seamos representantes de su gracia, su bondad, su gloria, su amor, su misericordia y todos sus atributos. Mientras más comprendemos a Jesús, más poderosos entender nuestra identidad en Cristo y la obra que Dios hizo por nosotros por medio de Jesús. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13, Dios revela que su deseo es que todos lleguemos a la unidad de la fe,
del conocimiento de su Hijo. Conocer a Jesús es conocer todo lo que Dios hizo, hace y hará por nosotros espiritualmente, y conocer nuestra función y todo el poder que Dios ha hecho disponible para nosotros. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y empieza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados. Sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición, que fue una de las primeras oraciones que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre en el cielo, lo escribió y se lo entregó a Aarón Moisés para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Y esta oración, que es una promesa de bendición, se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Acuérdense a buscar más de Dios, que estamos en los últimos tiempos. Todo lo que está escrito en su palabra está sucediendo hoy en día delante de nuestros ojos. Todos los huracanes, los terremotos, todo eso está sucediendo ahora. Y todas las plagas, todas las enfermedades, cada día salen más diferentes plagas. Tenemos que rindirnos y buscar más de Dios, porque Cristo viene pronto para su novia. Tenemos que estar listos y preparados para Cristo. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que tengan una buena noche y buen amanecer. Y acuérdense a darle la gracia a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.